Rock and roll. Juan Hipólito Negri. Juan, muchas gracias por venir. Un gusto tenerte acá. Te pedí venir, te dije antes de empezar, no tengo mucha idea de quién sos, de dónde venís, de qué pensás, cuáles son tus ideas, pero me suena el apellido Negri, es popular en Córdoba y todos conocemos a tu padre, sos el hijo de Mario Negri. Y te quería preguntar también sobre tu involucramiento en la política. Sé que querés ser intendente. Preguntarte de qué hizo que quisieras, sobre cuáles son tus motivaciones, sobre qué te hace pensar que tenés la competencia y la capacidad para hacerlo, sobre cómo fue criarte en una familia tan prominente en la política como es el apellido Negri, y también conocerte un poco también y darle la chance a la gente de que te conozca y que sepa qué pensás. Y creo que no hay ningún medio, quizás me estoy ensalzando más de lo que me corresponde, pero creo que no hay ninguna manera, ningún medio para hacerlo mejor que una conversación en formato largo en vez de 5 minutos en la tele que te callen y vayan a comerciales. Así que gracias por venir, muchas gracias. Y me interesa preguntarte, para darle un punto de partida, ¿cómo fue tu crianza con un padre que estaba en la política? ¿Cómo fue tus primeros años y tus años formativos? ¿Y cómo te formó y te construyó como persona el hecho de ser el caso, estar tan cerca de la política? Bueno, primero, gracias por la invitación. Me cago de gusto que me escriba y te respondí. Nomás, yo estoy muy encima de mis redes y no me gusta ser un anónimo en este caso. Entonces, cuando alguien se interesa, te sigo, como sigo un montón de pendejos así que se largan a esta historia hoy, que rompen los medios tradicionales con charlas. Escuchó charlas muy interesantes vinculadas a la vida, que me interesa mucho hablar de eso, de la vida que uno tiene detrás a veces de las actividades que tiene, del medio ambiente, de las penas que pasa la gente muchas veces, y que esta sillita a veces te relaje por un tiempo y vos las escuches. Así que te felicito y te agradezco principalmente. Así que quería estar acá en este pedacito de Córdoba, aquí en La Trejo, donde bueno, me tocó estudiar abogacía acá atrás, te contaba, y andar muchos días, siestas, mañanas interminables, sin un peso, tratando de compartir un café con un criollo, con algún compañero del interior. Y bueno, y acá estamos, con 46 años recorriendo mi ciudad. Y nada, la historia de vivir en una casa cuando tu viejo es público es mucho más difícil de lo que muchos lo piensan afuera, porque la gente naturalmente lo ve como que a vos se te facilitan un montón de cosas. Y yo les podría decir que a veces cuando tu viejo está públicamente muy expuesto, bueno, recibís por derecha y por izquierda sin sabores de esa actividad, donde muchas veces no podés explicar, pero con la tranquilidad absoluta que creció en una familia muy sana, donde mi viejo es un tipo que tiene 72 años, ha conservado, al que vos le preguntes, le pueden decir un montón de cosas, pero es un tipo decente, recto, honesto, vino del interior, es de Entrerriano, se formó acá, estudió en la universidad acá, o sea, Córdoba lo adoptó, o sea que el valor de esta ciudad me lo dio él. Y mi vieja, una laburante también de muy chica, la Queca, que también, toda su familia aquí en Córdoba, que nos ha dado muchísimo amor. Y bueno, crecí en eso. Y bueno, y después la exposición pública, con muchos hitos en la vida de mi viejo, difíciles, porque vos te compras todas sus peleas, las haces propias. Juan, estamos de vuelta, más rápido que de pronto. Tuvimos un inconveniente con el audio justo cuando estábamos empezando. Te tiro de vuelta la pregunta. Me estabas contando sobre cómo fue tu crianza, teniendo a tu padre metido en la política por tanto tiempo. ¿Cómo fue eso para vos? ¿Cómo te criaste? Me estás contando también tenés 3 hermanas. Te dije que debe haber sido interesante en una casa llena de, sumando a tu mamá, 4 mujeres y un hombre cuando tu viejo estaba fuera de tu casa. Pero contame cómo fue tu crianza y esto de tener a tu viejo en la política. Bueno, no, siempre te digo que el que está afuera de pensar que cuando vos venís en una familia donde tu hijo se dedica a lo público, viste, no te falta nada, que todo es fácil, viste, que tus viejos no laburan, que vos no sufrís, que no tenés problemas y nada, todo lo contrario. Yo tuve la suerte que mi viejo, que lo adoptó Córdoba, porque vino de Entre Ríos. Es más, la pensión de mi viejo estaba en calle Independencia, acá muy cerquita, donde estábamos, 3 cuadras y media. Y bueno, y le hizo muy de abajo también, abogado, se dedicó a esa actividad. Y mi vieja también, siempre laburaron mi vieja y mi viejo para laburar y poder bancarnos el cole, ayudarnos a nosotros a progresar. Y siempre en una familia donde la contención estaba y donde todo era base de esfuerzo, y lo sigue siendo, lo sigue siendo. A veces la exposición pública genera percepción en la gente, que yo siempre, como la vivo esta ciudad y me toca estar en un montón de actividades,
la cuento y somos lo que somos, con nuestros efectos, con nuestras virtudes, con nuestras tristezas. Yo conservo mi mismo amigo la Dante, o sea, 42 años, yo tengo 46, voy de jardín y conservo esos amigos y tengo otros de donde juego el fútbol, de la política. Y la política a veces no es tan fácil hacer amigos porque todo te mide en el aceite, ¿viste? Pero yo construyo todo lo que hago, a todo le pongo el corazón. Y bueno, a veces te sale bien y cuando no te sale bien, sufrís mucho. Y bueno, sufrí también como hijo, porque una derrota de tu viejo electoral vos la sufrí el triple. No está bueno cuando te lo putean por algo, pero yo estoy muy tranquilo. Siempre llevé el apellido con mucho orgullo, sinceramente. Mi viejo, como te decía antes, el mayor capital que nos dio es poder caminar con la mochila vacía, de que nadie lo señale porque él o mi vieja han tenido alguna actitud reprochable hacia la sociedad. Después están las opiniones que muchas se parcializan en función de la política, pero también nos enseñó a ser tolerante con el que no piensa como uno. De hecho, yo tengo un montón de amigos que no están ¿cómo es? En mis posturas o que no están de acuerdo en lo que yo pienso, y cultivo un vínculo espectacular y eso también se debe a cómo nos criaron. Así que la llevé con tranquilidad, con el sufrimiento lógico, cuando a tu viejo no le va bien, a vos tampoco, y siempre administré muy bien. Me tocó ver cumpleaños de 1000 personas, pongo siempre, no había 1000, no entraban 1000 en nuestra casita, pero de muchas personas cuando a mi viejo le iba bien. Y me tocó estar en mesitas muy chiquitas de 10, si se quiere, para ponerlo exponencialmente diferente, cuando a mi viejo no le fue bien. En eso la política es cruel, es mezquina, es cínica, es hipócrita, es desagradecida, porque por ahí nosotros transitamos un camino juntos y después tiene ciclo la política. Cuando te va mal, hay muchos que te ponen una pata en el orto. Y yo lo digo así, con todas las letras, ¿me entendés? Y eso no me gusta, es la parte que más detesto y más odio de la política. Te diré que yo desde que hago política siempre he tratado de cultivar también vínculos de afecto y humano. Y esa es una parte que siempre no la entendí y que mi viejo tampoco me la podía explicar. Y hoy lo siento en carne propia, lo he vivido en carne propia. Sí, presumo que no es ¿qué dirías? Una carrera en la cual vas a hacer muchos amigos. No tenés amigos en la oficina, al menos de... Porque estamos en el país del cortoplacismo. Si yo te conozco a vos y vos tenés una actividad y te puedo usar para ver cómo hago para llegar más corto a un lugar, y decime si tenés un conocido, si fulano, si mengano. A mí me tiene el huevo el plato eso. Trato de ser muy genuino, muy espontáneo. En mi actividad privada que te contaba anteriormente, que la tengo desde muy chico, diré que antes de los 18 años, siempre opté por ponerme colorado una vez, en la primera reunión. Creo que hay que ir por este lado, si era un comercio, creo que hay que hacer esto, cuál es mi responsabilidad, qué es lo que tiene que hacer cada uno, definir el rol. Y mira, macho, si las cosas no son así, bueno, tranquilo. No dejo que, viste, avance el tiempo, el desgaste de los vínculos. Entonces, bueno, parte de la personalidad que uno va formando. Yo soy un sincericida, ¿viste? Esto que estamos hablando ahora, es muy probable que nos crucemos después tomando un café el de mañana y estemos hablando de lo mismo. Yo no tengo por qué esconderlo, a algunos no les cae bien, pero sé que he construido vínculos muy sanos y más genuinos así. Prefiero que sea así. ¿Me explico? Súper bien. Te iba a hacer una pequeña intervención, te voy a pedir, porfa, si te puedes poner un poquito más cerca, que nos fuimos medio lejos, estamos súper bien ahí. Y también agradecerte por cuarta vez sobre la paciencia de las tecnicalidades que se van acumulando. Gracias. Es bonito el background que tenemos. Ahora, déjame preguntarte, me dijiste eso por ahí, se me vino a la cabeza esto por ahí es muy difícil empatizar con el que tiene la vida mejor acomodada, y creo que se presume que el político tiene la vida más acomodada. Lo llevo más fácil para llevar al niño rico, ¿viste? Como, bueno, vos tenés problemas champán, problemas de niño rico. Sí, pero viste siempre con aceite de oliva, te dicen. Tal cual. Entonces, ese punto, creo que justamente el exceso de bienes materiales no es particularmente algo bueno, porque si no tenés suficiente carencia, tampoco te podés desarrollar bien. El éxito de la vida, fuera de joda, no está en lo material. Primero, o sea,
hay que aprender eso. A muchos de los más chicos, jóvenes, pendejos, emprendedores, gente laburante que he visto yo sentado en esta misma silla, lo he escuchado decir y sentir lo mismo que yo siento. O sea, no hace falta, yo no soy ningún gurú, pero el éxito en la vida no está atado a lo que conseguís materialmente. Para mí está atado a los afectos, al sentirte acompañado en los momentos que más lo necesitas, al desarrollarte como persona, como ser humano, al entender que, primero, si tu bienestar propio no es el adecuado, vos no le podés hacer bien a nadie. Con esto digo el bienestar de la cabeza, el bienestar físico, ¿ah? Para poder compartir, formar una familia, tener un amigo, tener tu pareja, vivir solo, aprender a estar solo, a tener tus momentos para después poder ayudar a otros. Yo crecí así, sinceramente. A mí me enseñaron así, porque cuando yo iba a la Dante Alighieri, nosotros éramos 30 en el curso, pero había 10 que sus viejos no podían llegar a fin de mes. O sea, mis viejos me educaron así. Y era un apoyo entre todos. Y era el viaje de estudio, vender rifa, agarrar el kiosco del cole para ver cómo ayudábamos. O sea, la cultura de la solidaridad, que el cordobés la tiene, sobre todo cuando pasan hitos, ¿viste? Hitos de, hoy viralizado por la red, hitos de algo, todos estamos. Pero yo creo que ese tiene que ser un comportamiento casi a diario. Cuando vos veas que le puede dar una mano a alguien que no tuvo o no tiene lo que vos pudiste tener como herramienta, no como guita, no como bienestar material, ayúdalo. Pero no es porque el dicho, porque vuelve el doble, ayúdalo. Hace bien al corazón, hace bien a la cabeza y yo creo que nos hace mejores personas. Entonces, yo vivo mi vida así. Sinceramente, te lo ando todo el día detrás de viendo a quién puedo ayudar. Si primero pienso, eso me lo enseñó mi vieja. A veces te pasé rosca porque no todo el mundo lo ve así, entonces vos por ahí pensás demasiado en los demás que en uno mismo y uno tampoco se tiene que descuidar. Pero no tengo ninguna duda que la felicidad no está atado a lo que tenés materialmente. Conozco mucha gente que la pelea para llegar a fin de mes, que pierde el laburo, que se reconstruye y que es mucho más feliz que los que hoy por ahí lo tienen todo en términos materiales, que viajan por el mundo, que se dan gusto. Como tampoco reniego del que le va bien, que lo pueda disfrutar. Yo soy un tipo que si a vos te va bien en este streaming, te felicito. Te felicito porque es empujar, es progresar hacia arriba, ¿no es cierto? Vivimos una era de la modernidad líquida, se dice que todo es cortito, todo es ahora, queremos todo ya, ¿viste? Y bueno, y mi aporte siempre a la reflexión es ese producto que me ha tocado vivir millones de situaciones difíciles en mi vida y he descubierto capacidades de uno que nunca supe que las tenía. Juan, tenés una elocuencia envidiable, hermano. Así Es lo que siento, te lo No, juro, no, todo bien, no estoy diciendo... es lo que siento. No estoy diciendo que no lo sienta o que sea No, no, algo pero- prediseñado. Lo que digo es, la facilidad que tenés para sacar palabras es impresionante. Decir eso nomás. Bien, me interesa que nos metamos derecho sobre la política, sobre cómo estás viendo la política hoy. Se me vino a la cabeza y quizás sea un puntapié inicial. Esto que me decías de la mochila vacía, de que tu viejo te dio la mochila vacía y de que no le debo nada a nadie o de que has sido honesto. La verdad no tengo nada, como no investigué para decirte esto, te daría preguntas sobre tu viejo, ni idea, pero suponiendo que sea el caso, me interesa preguntarte de igual manera cómo es hoy por hoy, porque me decís, hay gente que va a tener opiniones parciales, creo que hoy por hoy se ve exacerbado por las redes sociales, producto de que el cómo se diseña la información o la información más reproducida es la que más reacciones tienen. Entonces, ¿qué causa más reacción? Los extremos. Parte de la polarización que estamos viviendo es exacerbada por las redes sociales. Entonces, en estas cámaras de eco que vivimos, lo que vos ves es muy distinto a lo que yo veo y quizás vamos a ponerlo en algo fácil de entender. Alguien libertario ve únicamente información kirchnerista, únicamente cuando es pelotudeado o como tergiversado para verlo como un idiota, como no te das cuenta de lo que está pasando y del otro lado lo mismo, dame los toques, ahí te lo cierro. Del otro lado lo mismo, entonces como que estamos viviendo en una realidad en donde no estamos viendo la misma información, sino algo diseñado para nosotros. Me interesa preguntarte en ese sentido si ves que la polarización que está habiendo afecta a la percepción de que la persona no es una persona, quizás vos sos Juan Negri, pero una persona que te conozca a través de una stream o de un medio de comunicación de izquierda o de derecha, va a tener una percepción positiva o negativa, pero que al final no termina siendo vos. ¿Pensás que hoy se está viendo exacerbado y estamos viviendo como en realidades paralelas en ese sentido? ¿Cómo lo ves? Primero, soy de los que le encanta participar en todo tipo de escenarios, porque si no es muy difícil poder estar con los pies sobre la tierra y también cuestionarte lo que vos pensás.
O sea, el cuestionarse el pensamiento que uno tiene o que uno ha formado no puede ser propio de un círculo muy chico donde uno se mueve. Entonces, primero abrir la cabeza. ¿No? Mucho pendejo mío Cristóbal me dice, papi, ¿por qué estás viendo hoy C5N? Porque quiero escuchar cómo piensan alguien que no piensa como yo, sinceramente. Yo digo, ¿cómo sobre un mismo tema que siempre hay un tronco común hay dos personas que piensan tan opuestos? Pero me gusta el fundamento sobre eso. Y estudio y leo sobre eso. O sea, como primera medida. Lo segundo, yo tuve pocos cargos públicos, fui 2 veces concejal, fui jefe de bloque, fui 2 años director de Derechos Humanos. Esa es mi trayectoria en lo público. O sea, tengo más años en la actividad privada que en lo público. Pero me condena a ser hijo de, parece. ¿No es cierto? La gente que no me conoce debe decir, este guaso vive, como dicen hoy, de la teta del Estado, los negros, negri. Y ese debate me encanta darlo. Me encanta darlo. Porque creo que ahí empieza lo binario de la política. No soy de los que putea por putear en política. ¿Me explico? Si vos me preguntás a mí, te voy a poner cómo defino mi pensamiento político. Hoy la ciudad la gobierna Daniel Pacerini. Nos ganó las elecciones a nosotros. Si yo lo puedo ayudar para que los temas cruciales de Córdoba, en una idea, en un proyecto, vamos a poner basura, transporte, tiene que licitar el agua, y todo lo que tiene que ver a la movilidad de esta ciudad, y yo puedo aportar una idea para cuando Dios me dé la posibilidad de ser intendente y la gente esté resuelto, yo ayudo. ¿Me explico? No es mientras peor, mejor. Creo que eso es el acto más mediocre que puede tener el ser humano en la política, en la vida, en el laburo, en un equipo de fútbol, en el club que vos participás, en una conversación. Viste que mucho es, oye, te llega un video, viste lo que le pasó a fulano. ¿Quién te dice que ¿cómo es? El no éxito del otro va a hacer que a vos te haga ser exitoso en lo que vos emprendes? O porque el otro tropezó. Estoy harto de ese pensamiento mediocre. Yo creo que gran parte del éxito en la política y en la vida tiene que ver con lo que uno es capaz de dar, y sobre todo, el primer autocrítico de uno mismo tiene que ser uno. ¿Me entendés? Entonces, esa construcción binaria donde hoy garpa mucho más los likes y cómo uno, si grita o no grita, o si putea o no putea, no sé si a la sociedad le aporta. Yo he visto muchas de tus notas acá. Y de repente se siente un pibe y te dice el estereotipo que hoy le dan a los pendejos para ser exitoso es este, que hay que tener auto, que tiene que ir a tal lado, que tiene que salir, y tus seguidores compran ese contenido, te lo viralizan. ¿Sabes por qué? Porque hubo un gran debate de que eso no es así, de que no va por ahí la vida. Entonces, hay que escuchar a la gente. Yo a veces siento que estoy hablando de un tema político y estoy en Narnia, porque si le preguntamos a cualquiera de los pibes que están caminando acá, están pensando si el bondi les pasa, otro quiere buscar el pendejo del colegio, o si ya estamos en 23, 24 de febrero, no tienen más un mango en el bolsillo. Entonces, pie sobre la tierra. La política es importante si se realiza de la manera correcta, porque es una herramienta fabulosa para cambiarle la vida a la gente. Herramienta que a veces decidís, en una toma de decisión, involucras a cientos y cientos de miles de personas. Eso es lo que para mí, cuando uno te dice, sí, ¿el poder para qué? Para hacer cosas. El poder para poder decidir, se supone. Y ahí lo mezclo con algo que, si querés, profundizamos después, que es cómo viene uno preparado a la función pública. Pero si entras seguro de eso, pienso eso. Tengo muchas cosas para preguntarte. Primero quiero volver a lo que te acabo de preguntar, que es tu observación sobre cómo encontrás, como celebro el punto de que no sea tu caso en individual y de que ves I5N y querés tratar de entender cómo piensa la vereda del frente. Ahora, en tu percepción de la sociedad o en tu observación, ¿pensás que la mayoría de las personas está haciendo eso? Bien. Entonces, No. déjame volver a ese punto. Sí. Dame dos toques, te quiero tirar una idea para que me digas cómo la ves. Esta idea, precisamente, de qué es lo que nos va a mantener juntos si vos ves la realidad tan radicalmente distinta que yo. Si vos decís, no, bueno, al presidente o a la expresidenta hay que matarlos porque son el demonio. Pero si lo ves a ese nivel, nos estamos disolviendo como sociedad, estamos tirando del tejido social como si fuera un mantel, en algún momento se va a cortar. Entonces, ¿qué nos va a mantener juntos? Yo la vuelta que propongo, o la forma en la cual yo lo veo, es que lo que nos mantenía juntos como comunidad, y quiero tener tu observación sobre esto, porque no sé si se está hablando tanto, sobre todo con políticos o con personas que aspiran a ser políticos, que es la religión.
¿qué rol está cumpliendo la religión hoy? Habrá gente que también el antisemitismo está en auge y hay un montón de gente que dice, no, bueno, este gobierno está llevado adelante por judíos, sionistas y qué sé yo. No me quiero meter por ahí, si te interesa lo podemos hacer, pero lo que yo estoy proponiendo es la iglesia y la catedral que tenemos acá en la Plaza San Martín. La catedral, la Plaza San Martín siendo el punto central de la ciudad, de la cual se medía la ciudad, y la catedral estando en el medio. Y en el medio de esa catedral está la cruz. Y a mi entender, si bien no estaba expresado en palabras, lo que estaba simbolizando eso psicológicamente para la comunidad es que el centro de nuestra comunidad y lo que nos trae a todos juntos y lo que nos mantiene unidos es adorar al mismo Dios. ¿Y qué es Dios? A mi entender, una definición práctica es: Dios es la cúspide de tu jerarquía de creencias, lo que guíe tus acciones, lo que haga que sea coherente tu psiquis y al mismo tiempo que haga lo mismo con la comunidad, que haga que vos estés ordenado psicológicamente y la comunidad se ordene bajo las mismas pautas. El respeto. ¿Por qué hay que ser respetuoso? Y creo que una vez que le dejamos de prestar atención a la religión, a la idea de un Dios y a la idea del sacrificio tomado voluntariamente, para mí eso representa la cruz, entre muchas otras cosas, pero si lo tengo que minimizar o reducir a algo fácil de agarrar, es el sacrificio adoptado voluntariamente. Trabajar es el sacrificio adoptado voluntariamente, que no te lo empujen. Ahora, si dejamos de creer en eso, si no hay arriba, no hay abajo, y existen tales cosas como tu verdad y mi verdad, y hay que deconstruirnos, y no hay una verdad objetiva, sino que vos tenés tu percepción, yo tengo la mía, pero son todas válidas. Si caemos en esa, ¿por qué ser respetuoso? ¿Por qué no matar, robar y violar? Y me interesa preguntarte, siendo que estamos de acuerdo en el diagnóstico de que nos estamos polarizando más, de que estamos viendo la realidad de maneras distintas, sobre qué nos va a unir. Ya te dije mi respuesta, te la cierro y te voy a hacer una pregunta para tratar de encauzarlo, que por ahí soy muy desorganizado. Mi respuesta, la forma en la cual yo creo que nos volvemos a unir, es volviendo a las bases y es a través de conservar, volviendo al tema del conservadurismo, buenísimo de construir, de construir, de construir. Rompes la bicicleta, buenísimo, pero la bicicleta tiene que volver a andar, hay que reconstruirla. Y reconstruirla implica las nuevas ideas que pueda traer el progresismo y las cosas que funcionaron por miles de años, que para mí son las bases y la moralidad codificada dentro de las historias de la Biblia. Para mí la religión tiene que ser algo fundamental y no podemos alejarnos de Dios, de la idea de Dios, indefinidamente sin que la sociedad colapse. Esa es mi intuición. Te quiero preguntar cómo la ves vos, cómo ves vos este análisis que acabo de hacer, si tenés alguna objeción, si compartís o no, cuál pensás que es el rol de la religión dentro de la sociedad, barra, si es esto, y estamos de acuerdo, buenísimo, si no, cuál es la alternativa que te parece que va a ser suficientemente útil y potente para mantenernos unidos dentro de un mundo en el cual estamos cada vez más individualizados, cada vez la familia pierde el valor, cada vez más solos e individualistas y materialistas, volviendo al punto que tiraste vos, de pensar de que nos va a tapar ese vacío existencial el conseguir dinero y poder. ¿Cómo te cae esta idea y cuál pensás que es la salida hacia adelante para volver a unirnos, más allá de si sos pro esto o anti esto, como argentinos y como cordobeses en este caso? ¿Qué nos va a unir? Lo primero que pienso es la causa. En la era moderna, con todo lo que muy bien relatas, es que la vanidad, el individualismo, el egocentrismo, la soberbia, la avaricia, el pensar que la solución siempre es uno, porque yo, y no aprender a vivir en comunidad, a compartir en comunidad, a fragmentar a veces los objetivos para que sea mucho más potente, la arquitectura de lo que vos querés conseguir, ha hecho que estemos destruidos en nuestro tejido social, que se haya destruido la confianza en el otro, a veces entre pares. Yo muchas veces digo, vos te subís mirá con lo que te lo ato, vos te subís a un avión, va la azafata, te saluda, te pones tu cinturón y el avión empieza a despegar con 3 tipos que vos no sabés de dónde vienen, dónde durmieron, suponemos que hay una autoridad náutica que los controla, ¿me entendés? Y que te van a llevar a veces 5 o 6 horas arriba del aire y que de ahí no te salvan. Entonces, ¿qué? ¿Vos confías más en eso? Que no sabes cuál es, que se entiende el ejemplo, que en tus propios pares a veces es una locura. Es una locura. Entonces, la función social de la iglesia en una ciudad como la nuestra, de contención, de escucha, ¿no es cierto?, que la tiene que recobrar, que a veces la política también ha ayudado a que se destruya ese vínculo entre la iglesia y la comunidad, porque las generaciones nuevas que vienen ya cargadas de una sobreinformación que antes nosotros no teníamos y van formando opinión lógicamente. Pero creo que el gran debate, siempre lo dije en Córdoba, es el cambio cultural que tenemos que dar, primero en cómo nos vinculamos. Y bueno, y si hoy el que toma decisiones no es o no va por tu lado ideológico, o no es, en el caso de los que hacemos política, o no es de tu club,
¿cómo puede ser el sentimiento de violencia o de que vos digas, no, a este tipo le tiene que ir mal? ¿No te das cuenta, Salame, que le va mal el conjunto, que hay otro que la pasa peor que vos? Ese es el acomodaticio, el que está tranquilo y que a veces siente que lo único real es su vida, ¿me entendés? Y que los demás no necesitan de nada. Entonces hay que dar. Chao, máquina. Chao. Entonces ese es un poco el gran desafío que tenemos, lo que tenemos alguna posibilidad de influir en algo. Vos de este micrófono, uno expresándolo y sin medias tintas. Creo que llegó el momento, el ser humano tiene que empezar a expresarse del tema que crea conveniente, siempre de manera propositiva. Y debatir en la vida con esa profundidad hace a veces no cambiar posiciones, sino atenuarlas en el modo y a poder dialogar. Y del diálogo no siempre sacas todo positivo, pero te aseguro que si vos me hablas de la ciudad de Córdoba, yo siempre pienso, ¿cómo no te vas a poder poner de acuerdo en las 4 ideas? Si todos sabemos medianamente en Córdoba qué necesitamos para que sea una ciudad medianamente vivible, que piense de acá a largo plazo, ¿me entendés? Como le hicieron otras ciudades. Pero bueno, me cansa y me rompe un poco las pelotas que siempre los ejemplos son otras ciudades, cuando esta fue la que miraron durante muchos años muchos otros lugares para desarrollarse. Entonces, ahí me parece que ve el debate. No veo que muchos lo quieran dar de esa forma porque el cortoplacismo de querer ser candidato de las elecciones, de los debates que te pone a veces la política y la realidad de todos los días, hace que no se discuta de fondo, sino se discuta lo cortito. Pero discuto y peleo mucho contra los que se miran el pupo y creen que son la única salida para las cosas, y animo a que muchos se involucren. Por eso me encanta ver un montón de pendejos que opinan de política. A veces les diría, critiquen, obvio, pero también estudien, y también a veces el que tiene el fierro de gobernar, bueno, tiene una responsabilidad y una presión que el que está afuera no la tiene, ¿no? 100%. Como no creo que el mundo de la política sea fácil ni deseable tampoco. Por ahí lo pintan como... Entiendo el punto y la crítica de la comodidad y de la casta y de toda la movida de que está bueno si no tenés que hacer esfuerzo y tener un cargo que te pague bien. Como, entiendo el punto. Pero tampoco es fácil ni lindo porque te tiran bosta por todos lados, no tenés amigos, tenés que estar viendo por dónde te apuñalan. Mira, quiero volver, sí. Si querés cerrarlo, Dale. te quiero volver a preguntar sobre algo que acabas de decir. No, quiero ir. hablamos y después te quiero Pues, decir algo vinculado a lo que dijiste recién. Te quiero preguntar sobre quiero seguir construyendo sobre este ejemplo que me diste que me parece muy valioso y es muy similar a un ejemplo que doy yo sobre el avión. Esto de entras sin saber quién es el que, no sabes si es negro, si es blanco, si es mujer, si es hombre, ni idea. Pero entras y confías en que el avión va a llegar a destino. Mismo, yo hago siempre este ejemplo de acá que estamos sentados en la calle, que es poco convencional, también está hablando sobre la calle, pero no tenés ni idea, pasaron cientos de personas de que empezamos a hablar, no tenés ni idea de qué tienen en sus bolsillos o en sus corazones. Pero ¿por qué estamos acá y estamos tranquilos? Y porque me mirás a los ojos, puedo entender o deducir que me estás prestando atención. Porque tenemos esto blanco para ver a qué le está prestando atención el otro para derivar valor de la otra persona. Entonces, si estás prestando atención acá, significa que no estás prestando atención sobre las otras personas. Pero tampoco tenés miedo ni paranoia de que ellos te hagan daño, porque es el caso. Y las personas hoy dirán, no, bueno, yo creo en la ciencia, mi Dios es la ciencia y la evidencia. No tenés evidencia, podés decir, en mi vida no me pasó, por eso actúo con predictibilidad. Pero no tenés ni idea. Y si te pasa... Disculpa, sí. te quiero cerrar esto. Incluso si pasa la próxima persona, no sabes qué tiene en los bolsillos ni el corazón, pero actuamos como si no nos fueran a hacer daño o como si esas personas tuvieran el mismo código moral que nosotros. Y el por qué lo hacemos, para mí eso se ha olvidado. Y me interesa preguntarte tus intuiciones sobre esto. No te estoy queriendo... Sí. Le digo a mi hijo, el Cristóbal, y veo la piba que ahora caminó para ahí, pero que ahí desde que llegué está repartiendo folletos como cuando yo era pendejo. Cuando uno... Viste que yo tengo intolerancia a la queja permanente, ¿viste? Le digo a mi mujer siempre, no puede ser que el ser humano se esté quejando todo el día. O sea, en definitiva, estás vivo, hermano. Tenés posibilidad de levantarte. Hay muchos que ya no la cuentan, pero no es filosófico, es una realidad. Tuviste la posibilidad de levantarte y el quilombo que tenés, salir a remarla. Si construiste buenos vínculos humanos, aún más, porque tenés gente que te acompaña. Si tenés una familia formada, millonario sos. Millonario, porque eso te expulsa hacia una posibilidad de ir en busca de resolver eso que te mantiene atado. Pero casos así, ¿cuántos hay en Córdoba? No digo que uno tiene que andar corriendo detrás de eso, pero, che, yo observo eso. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Y por qué?
y llega a fin de mes o seguramente se está pagando los estudios. Y bueno, que yo haya tenido una infancia con menos carencia, nunca me anuló poder ver las falencias o las carencias del otro. Ahora me decís eso, Juan, por eso te dedicas a la política. No, a mí, yo amo la herramienta, amo el tener un propósito en la vida, ¿me entendés? Yo todos los días me levanto con algún propósito distinto y el propósito de la política es alguna vez poder tener la posibilidad de decidir en todo esto que uno se fue recreando durante años y hacerle un poquito mejor la vida a los otros. ¿Me explico? Y sobre eso se va cabalgando toda la vida. Y el confiar también muchas veces tiene que ver con la percepción, porque la percepción de con quién vos dialogás, con quién te mirás, no está visto solo con lo que hacen, porque muchas veces en el que hace esconde un montón de cuestiones detrás. Y bueno, me parece que esto de abrirte, de ser sincero, al final del camino te va dejando, no sé si volumen, pero te va dejando calidad de compañía, que a la hora de vos tener un propósito es más lindo hacerlo con la gente que no que piensa como uno, sino que entiende a la vida como uno. Estamos de acuerdo en muchas cosas. Mencionaste el valor de tener una familia, el valor de ser sincero, de generar buenas relaciones, y todo eso está incrustado en una moralidad sobre qué es bueno. Y de base, tener la idea de que hay algo como lo preferible, como lo bueno, como lo mejor. Y de que esa base es similar en nosotros, si no, no podríamos coexistir. Si la otra persona piensa que está bien matar, no puede coexistir en esta sociedad. Entonces, a eso es lo que quiero apuntar. Volviendo a lo que estamos haciendo acá y a esta intuición que tengo, que una vez que tirás, destruís la idea de Dios que nos une como una comunidad, lo que tiende a llenar ese vacío de atención es la política. Porque si, no, si pensás que no hay una trascendencia o una vida después de la muerte o algo espiritual que sea más grande que esta existencia, caemos en la materialidad. Y si pensamos que esto es lo real, entonces la materialidad te dice: tenés que llegar a la cúspide de la jerarquía de estatus. Entonces tenés que ser presidente, tenés que ser emperador, tenés que ser un conquistador. Y ese es el objetivo de la vida. Entonces, si caemos en esa, todo es por poder. Si todo es por poder, ¿qué estamos haciendo acá vos y yo? ¿Estamos tratando de buscar la verdad y de entendernos? ¿O estamos tratando de ganar puntos de reputación? Yo hacerte quedar mal a vos, yo ganar puntos de reputación. Entonces, creo que todo lo que hacemos tiene cosas invisibles y precondiciones que simplemente no nos ponemos a fijarnos. Yo las ligo a todas con la idea de Dios. Y te tiro una definición agnóstica de Dios. Dios es aquello que guíe todas tus acciones. Es la principalidad que te mantiene coherente psíquica y psicológicamente. Y a la comunidad. Entonces, te quiero hacer esa pregunta de vuelta sobre si pensás que es Dios lo que nos une a la comunidad. Antes, como te dije, la iglesia estaba en el centro de la ciudad y la catedral estaba en el centro de la ciudad porque era lo que unía a la comunidad. Hoy por hoy, la gran mayoría de las personas, si le preguntas exactamente lo que te acabo de decir, te va a decir: ¿qué? ¿Por qué? No. Ahora, vos pensás que lo que una a la comunidad y lo que va a mitigar esta polarización hasta que caigamos en una guerra civil, si seguimos así cada vez más polarizados, ¿qué va a mitigar esa polarización? ¿Es la religión? ¿Es otra cosa? ¿Es un volver a las bases con políticas que sean de base hacia la familia? Porque la familia, recién se va un amigo mío, estamos hablando de que los clubes, él quería ir a béisbol, yo jugué al béisbol de los 10 años, y él también es amigo mío y hermano de toda la vida. Y él me dice: yo fui a la primera clase y digo, bueno, voy a enseñar a jugar al béisbol. Y se dio cuenta de que le faltaban el respeto, no lo escuchaban, no le prestaban atención, tenían déficit de atención. Había un montón de problemas que antes, ahora está la escuela y el club haciéndose cargo de cosas que pasaban en la familia. Entonces te quiero preguntar, ¿cuál es tu visión macro sobre qué es lo que nos va a mantener unidos en un mundo cada vez más individualista, cada vez más materialista y cada vez más desunido? Porque pensamos que el otro es un idiota y porque yo tengo razón, porque estamos segmentados a través de la información que consumimos. ¿Cuál es tu alternativa o tu forma de ver las cosas de qué nos va a mantener unidos como sociedad y como humanidad? Voy a tratar de... Primero, ojalá que un segundo de esta conversación le sirva a alguien que nos vea después. Es un acto de fe y es una esperanza. Y es una esperanza, porque ya tiene que ver con el pensamiento vinculado a uno a cómo vive, el dar, ¿no es cierto? Es la reflexión sobre este aspecto de la vida que a veces parece filosofar, pero que para mí, hoy un viernes a esta hora, me ayuda a confirmar el camino que uno elige, ¿no? Pero me quiero meter en dos temas. No creo en la vida sin comunidad, no creo en la vida sin familia y amigos. Creo que después de eso, sin eso, no hay absolutamente nada. Absolutamente. Hay un video en las redes dando vuelta que te dice:
son las 8 de la mañana y en tu cuenta tenés X cantidad de millones de dólares, te dice. Pero los podés gastar hasta X hora del día y te pone las 12. ¿Vos qué harías con él? Y yo siempre, cuando se me cruza, y si alguien me dijera algún día que a mí me quedan 12 horas de vida, lo que haría es compartirla con mi familia y con mis amigos, haciendo lo que más me gusta, dando lo que más me gusta. Me iría sin saber lo que viene después, compartiéndolo con la gente que alguna vez me ayudó a ser un buen tipo, ¿no es cierto? Creo que el futuro de la comunidad también está atado a eso, más allá de esta bipolaridad permanente, esta segmentación permanente, esta pelea permanente, o a veces creer que solo lo único que garpa es la pelea continua. Pero volviendo al tema de Dios, yo te voy a contar una experiencia personal porque le he contado pocas veces. Los que me acompañan la saben. Yo cuando fui papá, con mi mujer, con Dani, a mi mujer a las pocas horas, y siempre dudo en contarlo, digo lo mismo, porque como está en la función pública, es culeado, lo cuenta, pero ya pasaron 13 años que le da a mi hijo Cristóbal. Y la puedo contar porque mi mujer está viva y porque realmente la peleamos juntos, pero te quiero contar a lo que me aferraba. Mi mujer va a dar a luz, como muchas parejas jóvenes. Nosotros vivíamos acá en Chacabuco, Entre Ríos, nos había prestado un departamento mi suegro. Éramos novios, nos casamos y ahí nomás somos papás. Y de repente yo voy a tener a mi hijo, programamos la cesárea y a las 3 horas de la cesárea sufre un ACV hemorrágico, sin causa. Imagínate desde el minuto 0 que vos ves sufrir a tu mujer, que te está esperando tu hijo en la neo, hacia adelante. Si no tenés a qué aferrarte, que son, si yo no hubiese tenido mi familia, si mi mujer no hubiese tenido su familia, si no hubiésemos tenido nuestros amigos, y si el creer en Dios no significaba en alguien que no solo te protegía, sino que te ayudaba por lo menos poder pensar o tener, ¿cómo te puedo explicar? La ilusión de que todo iba a poder estar un poco mejor, más allá de lo que hacían los médicos, ¿qué hacía? ¿A dónde hubiese ido? ¿Cuál hubiese sido mi destino? ¿Cuál hubiese sido el destino de mi mujer? Entonces, siempre agradezco haber sido el núcleo familiar. A mí me ayudó a las situaciones, a ser un resiliente de por vida. Yo digo que la resiliencia no es para cualquiera, pero no lo digo peyorativamente, la resiliencia no es para cualquiera. El reconvertir un momento doloroso en un aspecto positivo que te ayude a salir adelante, que en definitiva lo es la resiliencia, el sacar, o sea, tu mejor versión aún en un momento donde no tenés cómo respirar, donde, che, está mi mujer, está mi hijo, mi familia, todo caos, ¿viste? Todo quilombo, ¿a dónde va mi vida? Pendejo, que el laburo, que se te explota tu trabajo, que... Bueno, ahí empecé a entender el sentido de cómo me habían criado, de por qué la había elegido a ella, de por qué hay un Dios. Hay un Dios, o sea, decímelo a mí, si no hay un Dios, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, hubo un cúmulo de situaciones. Te diría que desde ese momento viví las mejores etapas de mi vida, aún habiendo estado internado en Fleni con ella. Loco, yo despedía, o sea, nosotros nos despedimos después de, estuve internada 37 días acá en Córdoba y después nos tuvimos que ir a Fleni 30 días. Y cuando le dieron alta a Dani no caminaba, no comía nada, me tocó acompañar con mi suegra en ese momento y toda nuestra familia y amigos que venían y te empujaban, y vos te caías y te empujaban. El día que nosotros nos vamos a despedir felices, que nos volvíamos a Córdoba a continuar la rehabilitación de ella, yo veía que había pibes que hacía 9 meses que lloraban, ¿viste? Y agradecían. Y eran pibes que no iban a caminar nunca más en su vida. Entonces empecé a tomar el valor de la vida. Y el valor de la vida no es mística, el valor de la vida es la tristeza cuando vos cumplís, no la tristeza, pero cuando vos cumplís años y te decís, bueno, me quedo ¿por qué? ¿Por qué amo vivir? Yo siempre en mis 40 años lloraba como un marrano, como un loco, y decía, ¿por qué ahora, Juan? ¿Por qué amo tanto vivir? Que voy a decir, cumple un año más, me queda uno menos para vivir. Entonces, creo que todo esto que te estoy contando hace a las personas. No quiere decir que vos tengas que vivir una tragedia. Yo se veía una tragedia muy fuerte con el accidente de mi viejo, pero era muy pendejo. Ahora me tocó pelearla desde adentro y mirá,
La que más lo sufrió fue Dani, pero estoy agradecido de haberlo podido pasar y estoy agradecido de la enseñanza, de haber estado con las personas indicadas y de que gran parte de la fortaleza que uno tiene hoy, ¿viste cuando vos sentís que nada te perfora? Vos me dijiste recién, ¿por qué estamos tranquilos acá? Porque tengo una liviandad, una tranquilidad en lo que hago. Obvio, le he pifiado un montón de veces. Aprendí a pedir disculpas. Aprendí a pedir perdón aún en situaciones complicadas, que eso te libera un montón. Aprendí a ser sincero. Aprendí que si mentí es de corto plazo, que te acostás y tenés que contarle a la almohada por qué lo hiciste. ¿Me entendés? Entonces, toda esta situación que me tocó vivir a mí, porque después te vienen otras batallas después de eso, que gracias a Dios la podemos contar, siento que me da una fortaleza única. Siento que nada te perfora, pero no haciéndome el He-Man como el dibujito animado, ni ninguno de los que ven los pendejos hoy. Siento que realmente no te perfora porque ¿qué puede pasar después? ¿Qué más puede pasar? Y bueno, y siempre lo comento, pero desde el lado positivo. Yo tengo una resiliencia positiva. Positiva. Y me la clavé acá en el brazo para todos los días que me despierto y me vea al espejo, nunca olvidarme de dónde vengo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Creo que sí, como escucho esa resiliencia y esa fuerza y esas ganas de vivir y muchas cosas de las cuales me has nombrado que vos valorás, como la familia, como tu esposa, como la resiliencia y el poder sobrellevar un momento difícil sin hacerlo peor, porque la otra es decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Ahí está, Es culpa del Estado, es culpa de la vida, es culpa de Dios, es culpa de alguien más. Pero justamente creo que ese es el punto. Es un sufrimiento voluntariamente aceptado. Exactamente. Y me enseñó otra cosa. ¿Por qué a mí? Yo en ese momento, mira fulano, qué orto que tiene, mira, y yo estoy con este que... Porque en el momento de turbulencias, el ser humano, lamentablemente, toda esa bruma que te da vuelta no te deja mirar hacia allá. Gracias a Dios, vuelvo a decir, tuve las personas indicadas, médicos y demás, que me dijeron, Juan, dedícate el tiempo también a vos, la vas a ayudar si vos, yo me empecé terapia, me acuerdo, que me ayudó un montón al paso a paso, a, a un pasito a la vez, un pasito a la vez, un pasito a la vez, y cada vez que ahora me desenfoco del paso a la vez en mi vida política, o en mi vida privada, comercial, o en el estudio, siempre vuelvo a aquel momento, no como un momento de tristeza, sino como un momento de fortaleza absoluta y de enseñanza absoluta. Y lo ato con Dios en este aspecto. Si no fue Dios, yo no sé qué energía, qué pasó, o viste que te dicen, bueno, no te tocaba. Sí, no te toca, hay destino, pero muchas veces también creo que el destino y al no te toca, uno también lo tiene que ayudar. Porque si fuese por eso, quédate no haciendo nada de tu vida, ¿me entendés? Y que el destino y la vida hagan por vos. Bueno, tampoco tengo esa cultura de vida, ¿me entendés? Creo que soy un tipo que me gusta empujar hacia adelante y empujar a los demás, empujar a los demás. Se me vino a la cabeza, quizás te lo ha dicho tu padre, me parece que es más de, si me perdonas que te No, diga, por es más de tu época que de mi época, esa de a Dios rezando y con el mazo dando. Así me decía mi viejo. Mi abuela, Poncio Pilato, me hacía hacer. Déjame preguntarte, volviendo al punto que quiero terminar de cerrar, ¿cuál es tu idea sobre esto? Como te digo, tengo una percepción, porque me estás contando, de que valoramos cosas similares y de que están de alguna u otra manera expresadas dentro del cristianismo y de las tradiciones. Esto de casarse, ¿por qué es más valioso una familia que tener 2 perros y llamarlos hijos? ¿Entendés? ¿Por qué eso y no otra cosa? ¿Por qué no valorar ser el abogado número 1 en vez de tener una familia y tener un hijo? Entonces, valoramos cosas similares. Creo que también me mencionaste a Dios sin vergüenza en ese sentido. Me interesa preguntarte, para tenerlo totalmente claro, si pensás que una de las soluciones, o la solución, te quiero preguntar esto para tenerlo lo más claro posible, ¿pensás que la principal herramienta que tenemos para reconstruirnos como sociedad y reconstruir el tejido social es Dios? ¿O hay otra herramienta que pensás que puede ser más importante o complementaria? ¿O por dónde llevarías si tuvieras que, aparte de las políticas públicas y todas las movidas que lo vamos a empezar a hablar ahora, en pos de reconstruirnos como comunidad? ¿Cuál es el camino para vos? ¿Es Dios? ¿Es otra cosa? ¿Cómo lo ves? No, bueno, hoy, como te dije antes, creo que todos creemos en algo superior, porque sin volverte, a mí me rompe la cabeza y leo también sobre el tema, pero yo creo que mucho está en nosotros, en el ser humano. Eh, vuelvo siempre al mismo punto, en cómo se vincula
en no dejar que solo la vida transite per se, sino que uno también puede hacer cosas para convivir, en que no nos dé lo mismo si alguien pasa acá y le arrebata el que está laburando 10 pulseras y sale corriendo, sino que la cultura del esfuerzo, del que está ahí toda la tarde esperando que le compren esas pulseras para poder llevar un mango a la casa y vivir, que eso tenga un valor en la sociedad, tiene que tener un valor, no nos puede dar lo mismo. No te puede dar lo mismo que hoy un pendejo de 15 años llevado puesto por la falopa, te quite una vida, no te puede dar lo mismo, después hay que discutirlo el cómo, eso que se está discutiendo ahora, modificaciones de todo el Código de Procedimiento Penal, juvenil, de la edad de levantar la edad. Digo, el que no te dé lo mismo lo que le pasa al del lado, me parece que ya es un motor y un gran punto de unión para que nosotros vivamos en comunidad. Y bueno, a veces se fragmenta tanto, porque muchos viven de la fragmentación y ganan en la fragmentación. Y termina siendo un negocio para muy poquitos, ¿me explicó? Negocio político, algunos parecerá negocio empresario, otro para negocio de corto plazo. Pero yo a veces se me eriza la piel cuando veo... A mí me cuesta entender a la gente fría, ¿viste? Porque uno le pone todo el corazón. Entonces, a mí no me da lo mismo. ¿Viste? Cuando hablas de un tema con alguien, te dice, no, yo... Dale, culeado, no me digas, no, dale. No puedo, ¿viste? A mí me embarga. Si vos me contás una situación, es muy probable que te ocupas. Si me la estás contando, porque te importa contármela. Entonces hay que dedicarle también un poco de valor a eso. Pero creo que está en nosotros principalmente y en machacar sobre las cosas que a veces uno piensa que están ya de moda, que no están más de moda, que todo lo líquido. Y me encanta mucho hablar de la modernidad líquida porque hace a que nadie busque lo profundo y lo que durará en el tiempo, sino que todos busquen lo cortito, ¿no? Lo cortito, que es el gran debate que va a tener nuestra generación más grande para con, bueno, la de mi hijo seguramente, que la cultura del esfuerzo tiene que estar inculcada en el colegio, en la casa, en el club. De hecho, hoy los pibes pasan, y las pibas pasan más tiempo en el colegio, en el club, que en su casa. O sea que mirá si no es importante sostener todos esos núcleos. Sí. Y cuando están en casa, por ahí están en el celular. Así que también me interesa preguntarte. La gran discusión y la gran pelea de hoy. Ahora, yo al mío, por ejemplo, Cristóbal y Dani, bueno, cenamos sin celular, ¿viste? Dediquémonos 20 minutos. Qué locura, ¿no? No podés dedicarte 20 minutos para conversar de cómo estuvo tu día. Y están scrolleando TikTok, Instagram, a veces con pavadas, ¿viste? Está bueno tener información, pero está bueno cultivar también el mano a mano. Bueno, yo todavía tengo ese pensamiento y me encantaría poder aplicarlo el día de mañana con más responsabilidad. Sí, que vuelvo a la mesa. Voy a hacer una pequeña breve interrupción. Voy a cambiar la batería del micrófono para no quedarnos en el medio de nada y ya retomamos. Perfecto. Estamos de vuelta, más rápido que de pronto. Vamos a encauzar un poco que te lleve a hablar de Dios y de qué va a unir la comunidad y por ahí me interesa preguntarte sobre las aspiraciones que tenés. He visto, te conté antes de empezar, de que tengo una resolución 2D y de baja resolución de quién sos, así que me interesa preguntarte, si bien ya hablamos un poco de tu corta edad y de tu crecimiento, me interesa preguntarte, hoy por hoy tenés la voluntad y la motivación de ser intendente de Córdoba, me interesa preguntarte qué hace que quieras ser intendente de Córdoba y quería hacer una pequeña tangente ahí de que está esta voluntad de querer hacerlo por uno mismo, ¿viste? Y hay un valor terrible ahí y también está el exceso, o qué dirías, el vicio que puede traer el ego de que lo tengo que hacer yo. Lo mismo que yo estoy haciendo acá, ¿no? O sea, ¿por qué yo lo tengo que decir y yo tengo que tener el micrófono? Hay un poco también de eso, me interesa preguntarte cómo mantenés tu ego en jaque. Bien. ¿Qué hace que quieras ser intendente? ¿Cómo mantenés tu ego en jaque? Agarrarlo como quieras. Soy desorganizado y te tiro muchas preguntas al mismo tiempo. Perfecto, me encanta. Esas dos, ¿y cuáles son las principales cosas que ves que es algo que es muy fácil de arreglar en Córdoba, que no lo estamos haciendo, pero en inglés se dice low hanging fruit, la fruta del árbol que está baja y que es más fácil de agarrar? ¿Cuál es el problema que deberíamos resolver rápido en Córdoba? ¿Por qué querés ser intendente? ¿Y qué haces para mantener tu ego en jaque y que no te gane esa voluntad de soy yo y quiero ganar y que todos lo tenemos un poco, pero cómo lo controlas vos? Lo primero, siempre recibo la misma pregunta cuando hablo de la ciudad. Me toca ir a un montón de medios o de vivirla a la ciudad. Y siempre me dice, Juan, vos estás loco. ¿Querés ser intendente de Córdoba? Esa ciudad que dicen que es casi como estar en una silla eléctrica. Le digo, ¿que vos tuviste una silla eléctrica? ¿Sabés lo que es? Bueno, y yo digo, mirá, si nadie quisiera
¿quién lo hace? No sé, si nadie se animara a debatir sobre eso, ¿quién lo hace? Primera cuestión. Segundo, tengo una opinión muy formada, siendo hijo de, como muchos dicen, pero viniendo de la actividad privada, y me enseñó a haber tenido comercio, y todavía lo tengo, haber dedicadome a la actividad privada, y siempre digo esto, que para mí tiene mucho sentido. Yo opino con sentido común. Para mí el sentido común rige la vida en su totalidad. Si vos aplicás el sentido común, te diría que pocas veces te va a ir mal en términos de lo que vos quieras hacer. Yo en mi negocio sé lo que pagar un alquiler, ¿tá? Sé lo que pagar una boleta de luz. Cuando en tu negocio no te es rentable porque no vendiste, porque no tenés cliente, como le pasa seguramente a muchos, tenés que sacarle de tu bolsillo. Cuando termina el mes y administraste bien, vas a ganar plata. Si no administraste bien, trabajaste para estar hecho. Y por sobre todas las cosas, te enseña a armar equipos. Te enseña a empatizar también con la gente. Bueno, vos imaginate a alguien que quiere ir a lo público, caso de Córdoba, debemos estar ya en 1.700.000 habitantes. El presupuesto que administra la ciudad, que lo administre alguien que no ha sabido en su fa privada ni siquiera administrar lo propio. Primer signo de confianza que me da a mí, viniendo de ese nicho. Este tipo, ¿cómo nos va a administrar a nosotros si no sabe administrar lo propio? ¿Entendés? Con el dato crucial de que cuando administras mal en la ciudad, no la pones de tu bolsillo, la ponen los que te pagan los impuestos todos los días. O sea, mira qué injusto que es el sistema político. ¿Entendés? En los clubes lo mismo. Vos sos presidente de un club, yo soy fanático de Belgrano. Me tocó estar 3 años. Che, loco, si a mí me encantó firmar en ese momento, si hago las cosas mal o toda la comisión que estábamos, ponele tu bolsillo, ¿por qué le van a poner los socios? Te eligieron para administrar, no para que administres mal. ¿Me explico? O sea, la responsabilidad sobre lo que no es tuyo la tengo, pero metida acá absolutamente todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Soy un tipo que no sé convivir ni con deuda, es una cosa que me quita el sueño, ¿viste? Entonces siempre te hace ser por ahí más conservador, pero más ordenado al final del camino. Entonces, que una crítica que muchos amigos míos me hacen, me dicen, vos no estás acostumbrado a vivir en el quilombo, en el bardo. Sí, le digo, pero vos estás acostumbrado a correr la liebre siempre de atrás y a no disfrutar ni siquiera el proceso. Entonces, eso como... Y creo que el gran dilema que ha tenido la política y resuelto es esto de que cuando cazas un poquito de poder, crees que te lleva el mundo por delante, ¿entendés? Que no entendés que muchos de los que te rodean va a ser pasajero, que cuando no te suene mal el teléfono, eso no van a estar más, y eso te lleva a ir a la otra faceta que para mí es la más nociva, la más destructiva, no en política, en la vida, que es el ego del ser humano. El ego destruye familias, el ego destruye relaciones, el ego destruye presidentes, destruye gobernadores, destruye intendentes, destruye gobiernos enteros. Cuando vos crees que estás vos por encima de quienes vos conducís y que el otro que te está, o te quiere aportar o decir algo o marcarte algo de lo que vos estás haciendo que no está bien, y crees que vos siempre estás por encima de eso, cuasi un dios, y fracasaste, la pegada en la pera. Y vi muchos casos cercanos, los vi mucho así. Y a veces mi pregunta que vos me haces, yo también se las hacía, ¿por qué querés llegar? ¿Para qué? ¿El para qué? ¿El para qué? Para mí el gran debate en la política es ¿para qué? Y yo quiero ser intendente, no candidato, digo siempre, porque también algunos quieren ser candidato por el ego, o por transitar un camino de exposición unos días, por verse en un afiche, porque le hagan una nota, por decir, ahí estoy yo. Alguna vez me confundí también con eso. Y siempre cuento esta anécdota, no me quiero ir largo, pero yo estaba en mi segundo mandato de concejal, presidí un bloque, hay un quilombo en Córdoba con la MUNI en ese momento, y me navegué durante 7 días, te aseguro, por todos los medios de Córdoba, todos. O sea, los medios que más se veían, que se escuchaban en la radio, pim. Y voy a lo del Gabriel a comprar la carne para llevar a mi amigo al fútbol, me iba a jugar al fútbol. Y me dice, Juan, ¿qué haces? ¿Cómo estuve esta semana? ¿Qué sé yo? ¿En qué andas? Me dice. ¿Cómo, Julián? ¿En qué andas? Estuve toda la semana con este tema, ¿no viste? No, hermano, yo estoy acá, atrás del mostrador, vendiendo carne, tratando de llegar a fin de mes.
Así cuenta que entró Tyson y me hizo así. ¡Tac! Y desde ese día terminé de entender y de aprender a cómo lidiar con el ego propio. Y yo lo digo de un cargo muy chiquito, imagínate exponencialmente cuando vos estás en un lugar tal vez más importante. Pero también hay mucho vedetismo con la política. ¿Viste? A los políticos nos putean, pero la gente también es media vedette con la política. Hay vedetismo en la política y hay vedettes en la política también al día de hoy. Entonces, yo que digo, ¿viste? Se genera ahí, se retroalimenta un vínculo raro a veces con las personas. Y bueno, siempre pies sobre la tierra, pero desde ahí aprendí que si no tenés para qué, no podés ni siquiera iniciarte en la carrera política. Y el para qué en esta ciudad, para qué quiero ser intendente, es para que si me toca 4 años ser intendente, poder dejar hitos de lo que veo o trabajar sobre hitos de lo que veo de obras que creo hacen que esta comunidad se pueda desarrollar, pueda vivir un poquito mejor. Y ¿sabes qué siempre digo? Obras que le hagan un poquito más fácil la vida a la gente. Entonces tuve muchas propuestas vinculadas a eso durante muchos años. A veces parecían propuestas boludas, pelotudas, pero hacía al día a día, vinculada al medio ambiente. Hace poco vos hiciste una hermosa nota vinculada al medio ambiente. Uno no puede concebir que esta ciudad, que está atravesada por un río, no crezca definitivamente ordenada, limpia en su medio ambiente y que tenga un ecosistema desarrollado en el río Suquía. Toda la ciudad crece en el río, menos Córdoba. Córdoba va creciendo de a tramos, ¿viste? Y muchas veces con especulación. O sea, donde estaba el Consejo Deliberante, hasta que no se hizo el Consejo Deliberante, había muchos que ya habían comprado la tierra esperando que venga el Estado, que invierta para ahora sí irse para arriba. Entonces, creo que lo primero que haría es recuperar el río. El tema del medio ambiente no es... o sea, me duele mucho que le dé lo mismo, como decía tu entrevistado, de que vos pasás por el lado, ves tu ciudad sucia y no hagas absolutamente nada. Creo que hoy no es responsabilidad solo del Estado. Coincido en esto de que la responsabilidad está en nosotros. Yo aplaudo cuando mi hijo viene con papeles de basura adentro del pantalón del colegio. Bueno, es un pasito. Hay que dar miles pasos a la vez. Creo que esta es una ciudad que de una vez por todas tiene que modernizar su movilidad. Hoy, lamentablemente, yo fui el primer impulsor de la aplicación en Córdoba, hace ya más de 10 años. Y decía, si no le damos un marco legal para que entren, el cordobés hoy casi no tiene cómo moverse. El sistema de bondi urbano es nefasto, se cayó por subsidio. Hoy las ciudades que fomentan el uso del auto fracasan. Acá no necesitas calle más ancha, lo que necesitas es más medios de movilidad alternativos. Entonces, creo que hay que empezar. Córdoba, en sus zonas, tienen que empezar a pensar en cómo se mueven con casos o ciudades testigos, como lo fue del Curitiba, que tienen más o menos la tipología de Córdoba, y animarse a tener políticas públicas de consenso en eso, con una universidad nacional que tenemos en esta ciudad, que tiene estudios ya, ha hecho estudios hasta el cansancio en materia de movilidad urbana. Pero decía lo de aplicaciones porque hoy, naturalmente, como el sistema de bondi interurbano y urbano es tan malo, hoy nos permite a 3 o 4, ¿me entendés?, juntarnos y por ahí suplantar lo que hoy debería ser un sistema de transporte mucho más adecuado para una ciudad como Córdoba, la segunda ciudad más importante del país, la más importante del mundo para mí, con 1.700.000 habitantes. Y después el para qué lo pongo en obras insignias. Acá hubo intendente como Rubén Américo Martí, que los más jóvenes no lo van a conocer, pero que podés googlearlo cuando salga de esta nota, que cuando vos estás hoy en el nudo vial 14, vos ese nudo se pudo hacer porque hubo un intendente que hizo una obra previa y dejó toda la infraestructura de abajo para que alguien venga después y se monte en esas obras. Hoy, para que mucha gente no venga al centro, hubo un intendente, que fue Rubén Américo Martí, que hizo los centros de participación comunal, los CPC, para que vos no vengas a hacer tus trámites administrativos. Por supuesto que hay que dotarlos de mucha más actividad, pero yo fomentaría descentralizar una gran ciudad que tiene 576 kilómetros cuadrados, una de las más extensas del mundo, como Córdoba. Velocidades comerciales del transporte de la basura, que son muy largas, sin recoger gente, sin recoger basura. Entonces, la descentralizaría absolutamente. Hoy tenés en Córdoba casi 16 minicentros.
podrían ser comunas. Si te vas a Chile, son comunas. Si te vas a alguna otra ciudad, son comunas. Entonces hoy no se formalizó como comuna, pero ese es un debate que está pendiente y que la descentralización que fue administrativa, hoy tiene que ser operativa, no de pico. Ya tiene que exceder el trámite administrativo. Quiere decir que hoy, vos de tu casa, la famosa ciudad de 15 minutos, no tengas más de 15 minutos con la movilidad para poder hacer tu día a día. El mayor, o sea, el bien más preciado que hoy tiene el ser humano en esta ciudad y en toda la ciudad del mundo, ¿sabe qué es? El tiempo. ¿Ah? Y me encantaría ser intendente para hacer obras que tengan que ver con revalorizar el tiempo del ser humano. Y eso hace con planificar una ciudad que hoy veo que ha vuelto a discutirse sobre lo urgente. Hoy estamos discutiendo siempre lo mismo. Ya a mí me gusta elevar la vara. Está el debate del subte. Me encanta, pero para hacer el subte vos tenés que antes hacer que los bondis pasen a horario. Pero digo, no me vuelvo loco con que no se pueda. Lo que digo es, de una vez por todas vos tenés que saldar discusiones antes. ¿Me explico? Entonces, bueno, es una ciudad compleja la nuestra, desde las distancias, desde el tamaño, pero así todo, creo que podría ser el único objetivo de mi vida que me ponga gobernarla. Y la verdad que hoy tomé una decisión de querer ser intendente, no desde la política partidaria, sino desde construir con la gente. Lancé un espacio que se llama Viva Córdoba, y en Viva Córdoba la lanzamos con gente que participa en la política, pero con vecinos de a pie, con los mismos que vos sentás acá. Que te dice, che, loco, los políticos. No, vení. Yo me dediqué a la política, pero vos te dedicás a ayudar en el río, dame una mano. ¿Cuál crees que es el mejor proyecto? ¿Desde dónde podría ayudar vos a tu ciudad? Estoy en ese debate, generar mini comunidades que hoy existen en Córdoba, pero que no están agrupadas en un ámbito donde se pueda crear un proyecto que después le dé posibilidad a ellos también de decidir, que accede también a los centros vecinales, porque están muy politizados. Me diste un montón. Déjame... No, bien. Amo el debate de ciudad, te digo, estaría horas, pero bueno. Bien ahí. Por ahí hasta me gustaría ser más punzante en algún tema, pero no se puede, en largo, pero poco tiempo. Pero estudié mucho, me dediqué a estudiar mucho modelo de ciudad, y yo digo que la mejor ciudad que puede tener uno es la que valore el tiempo de las personas. Me parece que ahí está. Súper bien, me parece una buena premisa para salir. Se me dieron varias cosas a la cabeza, déjame ver si puedo resumir o puedo traerte a colación lo que fui escuchando, lo que me dijiste. Me dijiste el río como algo que querés tener en cuenta y que querés mejorar el medio ambiente. Me dijiste el transporte, mejorar el transporte, sí, te aborto el transporte. Sé lo que me has traído a colación también, lo de las... Hay muchos problemas, entonces no vamos a hablar de todo, es muy difícil. Estás invitado otro día, quizás... Le encontraremos otra vuelta para hablar 3 horas de cosas en particular. Déjame decirte esto, hablando y con el hilo con lo que comenzamos. ¿A dónde ampliaría mi cabeza y saldría del termo de mi partido político, de mis amigos, de mi agrupación, de los que están conmigo desde chico? Iría a buscar a los que más saben de determinado tema. Y si son de otro partido, los iría a buscar igual. Entonces, tema transporte. Necesita un consenso mayoritario sobre qué hacer con el transporte en la ciudad. No alcanza solo con una licitación del transporte público. Eso va a resolver, vuelvo a decirte, lo cortito. Si vos querés pensar a largo plazo, necesitas consensos que hoy, con la Universidad de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, con todos los estudios que se han hecho durante años, tenés una base espectacular de profesionales y de proyectos ya realizados, que ya están pensados, y lo que debería hacer uno como intendente es articularlo. Pero estoy ampliando la cabeza, no me voy a quedar porque yo vengo del Partido Radical, porque yo vengo... No. Esta ciudad necesita un intendente que abra la cabeza, que la sienta, que la ame, que la camine, que la recorra, pero a la vez que se anime a pensarla, si quiere, a 100 años. Nadie está dando ese debate porque a veces no te da rédito electoral, ¿me explico? Vive en una ciudad que no tiene, el 50% no tiene cloaca, punto. O sea, chau. Viste, dato mata relato, como dicen los pendejos, porque, loco, hay gente que no tiene agua. Bueno, pues ¿por dónde empezar? Hay que empezar. Bien ahí. Quería apuntar a eso justamente, de que son muchos los problemas, entonces no vamos a poder agarrar a todo. Será en tandas, estás invitado a volver, te lo digo adentro y afuera de cámara, estás invitado a volver, pero nos mantengamos en esto. Me dijiste el medio ambiente, me dijiste el transporte, y me dijiste también que esto es lo que tenía pensado preguntarte más adelante, que es
cómo es esta movida de los partidos políticos. Te estaba por preguntar, tu padre, si bien tengo entendido, ha sido radical toda su vida, no lo sé, pero vos me estás diciendo que has armado un nuevo partido político y la idea es traer a los mejores, a que traigan las mejores ideas y juntarse. Me parece bellísimo, en teoría, no dudo de que sea tu intención, voy a poner confianza en que esa es tu intención, sería una pena que fuera humo, porque creo que había un poco este relato en el proyecto de La Libertad Avanza. La Libertad Avanza era como, no, nosotros venimos de afuera, somos los outsiders, venimos del sector privado, buenísimo, la corrieron a Mondino, pasó el quilombo de Aspert, lo corrieron a Marra, a Eugenio Casieles, el 3% de Karina, lo de Libra, entonces todos los mejores iban a ser los privados que se iban a juntar para ser los mejores, quedó en el camino. Entonces, preguntarte, quizás, ¿podés o no tirarle voz a La Libertad Avanza? Te quiero preguntar en el sentido de, ¿cómo crees que tiene que ser llevado adelante para que no se quede en el camino la idea? Porque en cuanto a idea, no tengo idea, soy agnóstico en si sos vos para llevarlo adelante o no. Claro, perfecto. Ni idea. Pero la idea me parece que es la idea correcta de traer a los mejores y de decidir los mejores proyectos y de ir para adelante con un espacio político. Ahora, eso te quiero preguntar, ¿cómo no quedarte en el camino? ¿Cómo ves el mapa electoral? Que eso me lo podés responder después si querés. Pero ¿cómo ves el mapa electoral sobre si, viste esta idea de, ahora tenemos un espacio nuevo, bueno, este le va a sacar votos al radicalismo, o le va a sacar votos al peronismo, y esto es un candidato de humo para sacar votos en tal lugar y que gane en tal otra. Entonces, sos funcional a tal partido político. Preguntarte, tirarte esa objeción y preguntarte cómo la ves y cómo la vivís y cómo la refutás, si te parece que no tiene sustento. ¿Cómo la ves? Lo primero, aprendí a invertir el tiempo en hablar de proyecto y no de personas en política. Política, lamentablemente, se gasta mucho el tiempo hablando del que viste que lo que hizo fulano, lo viste de Juan y Negri, lo que hizo con no hablo de los otros, y yo no hablo ni mal, y cuando veo algo que está bueno, escribo, che, qué bueno que está esto, me meto, soy un bicho de redes, opino, así. Me parece que del otro modo no ayuda en nada en el debate. Segundo, detesto la soberbia en política. Cada vez me alejo más de la soberbia en política. No creo que haya un salvador, no creo que haya una persona. Creo que la irrupción de Milei en el sistema político hace resetearla absolutamente, pero que una vez que vos vas transitando el camino, empezás a ser parte de ese sistema al que vos viniste a cambiar. En algunas cosas valoro que ha dado discusiones en esto de, che, yo dije que iba a hacer esto, y cuando llegué lo hice y aún así la gente me vota, lo valoro, tiene si quieres, consecuente, pero también a veces veo que hay que no se puede vivir del pensamiento único, porque tampoco nutre las distintas visiones que tiene que haber. Dejé de hacer política pensando en que esa persona que mejor está me iba a salvar y demás, pero eso me lo dio la actividad privada. Cuando vos vivís con la propia, vos no necesitás un cargo público, ir a una lista para vivir a fin de mes. Entonces alguien me va a decir, pero culeado, si vos sos hijo de Negri, vos fuiste, sí, pero no tengo, sinceramente no me muevo, estuve ahora los últimos 2 años afuera, ahora estoy controlando servicios públicos porque el partido necesitaba que esté ahí, pero no se me iba la vida por eso, ¿me entendés? Me exigió a salir de mi zona de confort. O sea que en definitiva es eso. Creo que la irrupción, vuelvo a decirte, de Milei hace resetear el sistema político, pero en definitiva el gobierno también está nutrido de gente que viene de la política, porque la política no es para cualquiera. ¿En qué aspecto? Vos tenés que estar dispuesto a pagar muchos costos personales. Cuando digo personales, son personales de gente que está cercana a vos, familiares, y también estar dispuesto a tomar decisiones que es muy probable que una mayoría no te las acompañe, y eso genere opiniones a veces muy violentas u opiniones muy virulentas sobre tu persona, que lastiman tu ego, que lastiman tu ¿cómo es? Tu personalidad, y lidiar con eso todos los días no es fácil. Yo siempre digo que tengo el cuero muy duro, pero porque lo viví cerca de mi viejo, de Mario. Pero también hay que gobernar también es para el quien está preparado. Y después que la actividad política en Argentina muchas veces excluye al tipo que está en la actividad privada porque no hay un sinceramiento con respecto a ella. Entonces, si alguien está en lo privado, ¿por qué va a venir a lo público? A que lo llenen de bosta todos los días diciéndole que se está choreando algo, que porque administra se está choreando algo. Entonces, vos necesitas generar un sistema que también sea seducir a tipos que en la actividad privada hayan hecho bien las cosas. La mirada del privado dentro de lo público, en la administración, me parece que está bueno, pero la mirada de quien tiene
experiencia en lo público, en el cómo administrar sobre todo y cómo ejecutar plata que no es tuya, también me parece que esa combinación es interesante. Y el escenario político lo veo que a Milei se lo ha bancado aún la gente pasándolo mal. Es un caso que nunca lo habíamos tenido en la Argentina. Lo de Macri ni por asomo, me tocó vivirlo de cerca. A Macri se lo llevan puesto porque los cambios que hizo los hizo a medias. La gente lo percibió eso. Y porque también al frente había un kirchnerismo mucho más exacerbado. Hoy creo que Milei no tiene oposición, los partidos tradicionales explotaron por el aire. Yo creo que la herramienta, ojo, las herramientas de los partidos políticos, pues la Libertad Avanza es un partido político. Lo que tienen que ver son las ideas y lo que cómo le habla a la gente. O sea, en un montón por ejemplo, el radicalismo tiene 500 intendentes, que donde gobierna, le habla a la gente. Hay intendentes de 35, 33 años. El presidente del radicalismo, que es de Santa Fe, me olvidé ahora el pueblo. Leo Chiarella, de General Pico, si no digo mal, es un pendejo, creo que tiene 43 años, pero 80% de aprobación de gestión, es porque le habla, o sea, es lo que vos digo, cómo te comunicas y cómo le trasladas vos tus ideas a la gente. Entonces, el radicalismo, el peronismo se quedaron atrás en el tiempo, pero no por tener más de 100 años un partido viejo, no, lo que son viejos nuevos son las ideas. Y yo creo que uno tiene que ayornarse. Y ahí lo que yo digo es, el carnicero que yo le compro carne para ir al fútbol, me dice, Juan, y yo te miro a vos, y más o menos lo que pensás y demás, yo mira más a la persona, pero lógicamente hoy las estructuras de los partidos cuando tenés que gobernar también son muy importantes, tener experiencia de gestión. Entonces, bueno, me parece que Milei entendió el mensaje, hoy acuerda, hoy saca leyes por acuerdo, y tiene algo que no tuvo otro gobierno, es que tiene algo que no tiene, sería, que para mí hoy no tiene oposición. Es una oposición muy desdibujada, el peronismo después de muchos años y el kirchnerismo lo hizo implosionar, explotar por el aire, y me parece que se va a redefinir todo el sistema político. Y estoy en contra de lo que dicen, no, mirá, esperá, ya va a haber a Milei ahora, la gente no tiene un peso, le va a ir para el orto. Le digo, otra vez empezar de cero. No será el momento de que, cuando miro a otros países, viste, por ejemplo Chile, cercano, Chile pasa de la derecha a la izquierda cada 4 años casi. Y siempre hay una base, la institucionalidad es una base, el respeto a la institucionalidad es una base. Y 3 o 4 políticas centrales, vamos, vinculado a la minería, bueno, Chile importa casi creo que el 95% de lo que consume, pero de lo que produce hay un tronco común. Los peruanos cambiaron 6, 7 presidentes en los últimos 6, 7 años, ahora la inflación sigue en el 3% anual. El sol peruano es mucho más fuerte que el peso hace años. Bueno, quiere decir que ha habido institucionalmente ahí una cultura de cuidar algunos aspectos. Y te podría decir, Brasil también pasó de la derecha a la izquierda, ese monstruo de más de 220 millones de habitantes. Entonces los ejemplos es, che, ¿no será el momento? O sea, Milei iba a dejar en el Estado esta cultura de que no podemos gastar más de lo que nos ingresa, lo aplaudo. De que nos acostumbremos a vivir sin inflación, porque hoy, ¿sabés qué piensan los comerciantes que les va mal? Yo soy uno, pero muchos los escucho y dicen, che, yo quiero que vuelva la inflación para que la gente se desprenda de la guita. Acá no estábamos acostumbrados al orden fiscal, a cuidar lo propio, ¿viste? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sería una base de tu gobierno, de tu gestión? Me dijiste que sos conservador, que no te gusta la idea de la deuda. ¿Lo aplicarías en la gestión pública? ¿No tomarías más deuda? ¿Gastarías únicamente lo que entra y no más de lo que entra? Yo creo que la deuda es para inversión, la deuda es para infraestructura, la deuda es a veces en términos, puesto en el Estado. El municipio, yo me ciño acá, el municipio hoy depende mucho de las obras que le está bajando la provincia. Yarlora Pacerini creo que no le puso ni el 2% de lo que Schiaretti le puso a Yarlora para que Yarlora llegue. Y la ciudad lo sufre, porque a nivel esta ciudad batalló mucho contra el empleo público. Entonces, hoy creo que tiene más de 22.000 empleados entre los fijos, los monotributistas, los becarios, los servidores urbanos. No tengo nada en contra de ellos, pero el mayor déficit que tiene este municipio es que es un gran elefante blanco, ¿no es cierto?, lleno de empleo público. Hay que cortarlo eso, ¿me entendés? No tiene que ser un un aguantadero donde vos lo único que hagas es bancar con la de los contribuyentes para que haya... Eso tiene que estar puesto en obra, ¿me entendés? Yo si fuese intendente, pero ¿sabés qué? Lo podo a 1/3 y te aseguro que podríamos laburar y hacer un montón de obras más.
Pero bueno, creo que va por ahí, va por ahí la cosa. Aspiro que el paso de Milei por la política deje por lo menos 3 o 4 políticas públicas vinculadas a esto de cuidar lo propio, vinculado a una inflación baja. Y me gusta también debatir sobre esto, a empezar a debatir de que no comernos el verso de la industria nacional, cuando acá, durante muchos años, en pos de la industria nacional, muchos empresarios se llenaron los bolsillos o hicieron mucha guita sin competir nada más que contra ellos mismos. Entonces me parece que la cultura no indiscriminada y acuerdo con que todos con las mismas reglas de juego, pero la competencia a vos te eleva. ¿Cómo puede ser que acá un pibe de Córdoba para cambiarle la goma al auto se tiene que ir a Paraguay? Cruzar la frontera, ¿me entendés? Por Formosa para cambiar la goma del auto. ¿Cómo puede ser que vos hoy ibas al exterior y había cosas que el costo de vida era mucho más bajo que en Córdoba? ¿Cómo puede ser que durante años los alimentos, la ropa, todo ese debate, yo estoy a favor, me parece que más competencia termina beneficiando, o lo que está pasando con la industria automotriz hoy? ¿Cómo puede ser que un auto, el 55% sea impuesto? Entonces, bueno, vinieron los chinos, con algún beneficio, lógicamente, en la importación, que también lo tendrán que tener los de Córdoba, y competir por servicio. Creo que la competencia eleva. Te voy a tirar, me parece una buena intuición, estoy de acuerdo con eso. Es jodido igual, hay que ver, como hay algunos sectores estratégicos en los cuales tiene sentido que sea industria nacional, la energía siendo uno, como ser energéticamente independientes y no depender de que alguien te mande gas o combustible, tiene mucho sentido tomar ciertas políticas. Vaca Muerta y necesita inversión de afuera para poder desarrollarla. Me parece que ahí está, bueno, la combinación de ambas. Vuelvo a decirte, tiene que haber reglas claras de juego para todos. Pero, bueno, durante mucho ese proteccionismo exacerbado creo que también nos llevó a tener mucha mediocridad en las distintas ofertas de bienes y servicios que ha tenido Córdoba y en menos posibilidad de elección para el ser humano. Entonces hoy volvimos a tener un poco de libertad en ese aspecto. Por supuesto, la economía cruje porque no, la base que la sustentaba era muy poco sólida. Entonces, claro, el DEFATE no te voy a decir cuántas se llevó durante los últimos 20 años. Lo que te voy a decir es que este último año seguramente no puedo pagar los impuestos y está anclado en otra, o la guita se la llevó afuera, porque también es eso, ganaron guita acá. Que se dé el debate ya, yo aplaudo, porque me parece que eleva la discusión y creo que la competencia también, en todo ámbito de la vida. En intuición, 100% de acuerdo. Me interesa preguntarte sobre esto de los partidos políticos. Y quizás te estoy haciendo una pregunta desde mi ingenuidad. No tengo voluntad de exponerte, de hacerte quedar mal, te lo dije antes de empezar. Pero desde mi ingenuidad no sé si es correcto decir esto de antemano. ¿Cómo ves ¿qué se dice de esto? La pintura, la foto política hoy por hoy, en términos de partidos. ¿Pensás que vas a poder tener suficiente estructura en pos de hacer esa candidatura dentro de este nuevo espacio político y llevarla adelante, sea el control en las mesas, la militancia? Que tengo cierto disgusto con la idea de militar y quizás soy muy cínico sobre el respecto, pero ¿tenés suficiente estructura? ¿Pensás que lo vas a poder lograr? ¿Pensás que te van a terminar pidiendo que seas... que te vengas y te absorban dentro de la Libertad Avanza o del radicalismo y que te digan, no, che, vení con nosotros, trae tu base y te vamos a dar un cargo, vas a ser el vice o te dejamos ir primero, pero vas a venir a otro? ¿Pensás que vas a poder hacerlo derecho? ¿Descartás hacer una alianza y meterte en otro espacio político? Y si es el caso, ¿por qué sí? O sea, ¿por qué no descartás o por qué sí descartás hacer una alianza con otro espacio político? ¿Cómo lo ves? Primero, no descarto nada y hablo con todo. La política es diálogo, no hay que enojarse. La política es diálogo. Si yo no puedo dialogar con alguien que tiene responsabilidad política o que no la tiene pero quiere involucrarse en política con 46 años, imagínate el día de mañana. Lo que pasa es que muchas veces la política habló por abajo de la alfombra, ¿me entendés? Se escondían, hubo mucho secretismo en la política durante muchos años y habitualmente el secretismo en la política para hacerle daño a otro. ¿Vos sabés cuál es el fracaso más grande del radicalismo en Córdoba? Porque hace más de 25 años que no gobierna. Porque se ocupó primero de ponerle la traba a los propios y transar con los del frente, que fijarse a que si había un radical que podía crecer y tenía posibilidad de gobernar, entre todos ayudarlos. ¿Por qué? Porque el disfrute de muchos de esos tipos era verlos fracasar, y el goce era verlos fracasar y no llegar ellos al poder, y no poder ganar una elección y después gobernar y transformar la vida de la gente.
En algún momento hay que romper. Yo lo digo, pero crudamente, porque yo sé que muchos lo piensan y tienen hasta el pudor de decirlo, o no se animan a decirlo. Pero el gran debate de limpiar gran parte de la política tiene que ver con decir por qué vos durante tantos años la gente dejó de verte. Y hermano, ¿cómo te van a dar los fierros, la herramienta de un gobierno cuando vieron que en tu propia casa vos le pegabas a los propios? ¿Me entendés? Que no confían en los propios. Entonces, ahí se genera un quiebre en mi forma de cómo veo la política. Yo creo que voy a ser intendente porque en este año y medio que me queda por delante, el esfuerzo lo voy a tener puesto y dedicado a construir no solo con las estructuras políticas, sino con la gente de a pie. De hecho, estamos terminando esta nota y hoy a la noche me voy a Villa Libertador a ver unos emprendedores que tienen un carro de lomito, que la estaban pasando mal, que se le quemó, y convivir y escuchar, me parece que al final del camino hace que la gente te empiece a mirar con otros ojos. Por supuesto que la que te elige es la gente. No hay que ser necio, no hay que ser soberbio. Y bueno, y después dialogar con los que están en esta actividad y medianamente podés trazar un camino común en las 4 o 5 ideas centrales. No busques ponerte de acuerdo en todo, pero caminar juntos es ponerte en 4 o 5 ideas centrales. Si no, Merkel nunca hubiese formado gobierno. Te voy a Alemania, pero ¿cómo hizo Merkel? ¿Cómo hizo Merkel? Tuvo que arreglar con los partidos de izquierda, con los de centro, con los de derecha. Si no, no forma gobierno. O sea, los sistemas parlamentarios a veces de primer ministro exige aún mayor plasticidad en ese lugar. Entonces, algún punto en común tenés que encontrar. Cosa que después vos eso no lo puedes modificar en el gobierno. A la gente le da una idea de cómo querés gobernar, no de que vos querés llegar para vos ir al acto y que vaya la placa. Yo fui el primer concejal que presentó despersonalizar la pauta política. Esta locura que tenemos en todas las ciudades de Argentina donde dice obra inaugurada por Martín Yarlora, obra inaugurada. Saca eso de ahí, hermano. Si la plata es de los vecinos, ¿qué no la hiciste vos? Vos tuviste la responsabilidad, gracias a Dios, de ejecutarla, ¿me explicó? Despersonalizar lo que no es tuyo. Entonces, sobre eso voy a hablar mucho, y bueno, y entender la política del modo tradicional que se entendía antes, cuando la mitad del padrón que tenemos activo tiene menos de 40 años, sub 40, es no haber entendido nada de lo que pasó. Pasó un tsunami por la vida de muchos de nosotros y de muchos pendejos que hoy opinan, que con un celu tienen el mayor canal de televisión posible y que te opinan de todo. Entonces, creo que va a ir por ahí la cosa y escucho mucho, te podría decir, me encanta hablar de ciudad, más o menos tengo identificado eso, pero bueno, armar equipo con la gente. Por eso largamos un espacio que se llama Viva Córdoba, que tiene que ver con eso. Quiero volver al punto en el cual le tiraste bosta al radicalismo por no haber gobernado por 25 años. Me gustaría tener la visión de tu padre Mario, si en algún momento puede llegar a tener tiempo. Háblale bien de mí, de decirle que está invitado, porque me gustaría tener su visión sobre eso, de cómo fue y de qué hace que el radicalismo se haya estado pegando tiros en el pie por 25 años. Vos sabés lo que estar en política, que un tipo que gobierna te diga, vos estás en un acto y te dice, Juan, vamos a hacer todo lo posible. Mi viejo en el 99 tuvo a 30.000 votos de ser intendente, ganó Camerat. Mirá la debacle que vino por la ciudad, pues Camerat la detonó por el aire. Y te digan, mirá, voy a acompañar a tu viejo y demás, y vos ves que después hacen 3 o 4 jugadas para cagarlo. Bueno, en definitiva, vos lo que haría que no llegue. ¿Cómo puede ser que vos te pongas más contento que llegue un tipo con quien no cultivaste el vínculo, con quien no cultivaste años compartiendo una idea, un espacio? Muchas veces seguro compartí familia, compartí amigos. ¿Cómo podés pretender que llegue esa persona y no uno que estuvo cercano? Yo a mí no me nace. A mí, yo hace 3 años fui candidato a intendente, vino Rodrigo Loredo, quería ser candidato a intendente, estaba mejor que yo. Dale, ¿en qué te ayudo? ¿A dónde voy? Jefe de campaña. Bueno, listo. Si gobernamos, seré parte de tu equipo. Bueno, sí, dale, vamos. Perdimos y todo cada uno en su casa. No me fui a ninguna lista, eso es lo que te quiero decir. Sí. La gente lo percibe, ya no es boluda. Y me parece que estamos en un lindo momento para dar estos debates también. Hay mucho para hablar sobre el radicalismo, será para otro día, pero sí, no sé si el partido o uno de los partidos claramente más viejos de la Argentina, y en estos días, esto que me decís vos, como parece que está
tirado atrás o como que se está quedando atrás, al mismo tiempo está lleno de gobernadores y de intendentes. Vamos más allá. Intendentes, gobernadores. Que no quiero y muchos que en realidad son radicales, pero se van a un lado o al otro, ¿me entendés? En definitiva están ahí camuflados en alguna de los partidos, o el que gobierna o el que está al frente. Ese es el debate. Te quiero preguntar, tengo una pregunta pochoclera que es de mi interés y creo que 100% seguro nadie te haría esta pregunta en un programa de tele. Y también te quiero preguntar por eso, y esa es la última que tengo, para preguntarte por la tele, por los medios, por la pauta oficial y todas tus ideas dentro de eso, y también tu percepción o tu observación o la data que puedas tener, que no vendrá sin peligro, pero de cómo funcionan los medios en conjunción con la política en esta ciudad. Te quiero preguntar tu observación sobre eso y lo que me quieras traer a colación sobre eso. Antes te quiero preguntar, dentro del radicalismo, yo paso por acá, ¿viste? Yo estoy acá cerca de la Facu de Derecho, hay mucha gente que es militante acá, hay gente que es del radicalismo. He tenido la chance de hablar de masonería y me han tirado como de que adentro del radicalismo históricamente ha estado lleno de masones. No tengo la más puta idea. No tenés ni idea, no has estado. Si yo voy ahí a Igualdad, no sé dónde es la casa de los masones, si yo toco la puerta no te voy a ver con una pata así y vos. No, te juro, nada. Dios, te juro, y me encantaría poder saber algo para que profundicemos. No, y he estado muy lejos de eso. Nada de nada, no conocía a nadie. No. ¿Nadie? No, Bueno. mi masonería, ¿sabés qué es? Es alumni donde yo juego al fútbol en el colegio abogado todos los sábados. Sí, vivimos como una comunidad que entre todos, viste, cultivamos vernos, compartir. Soy un masón del fútbol. No lo escuché, vos sabés que no lo escuché nunca, pero puede haber ahí. Y también ha habido muchos mitos urbanos sobre la política, genera muchos mitos urbanos de los cuales la gente vive y rellena charlas al pedo a veces, pero que tiene que ver con que, viste, te acordás que fulano habló con Mengano, mira, viste, House of Cards. Sí. Bueno, tiene algunas veces la política eso, pero se van generando ahí, se idealiza algunas situaciones, pero te juro que de esa me encantaría poder decírtelo, pero no lo escuché nunca. Te tomo la palabra y lo cerramos ahí. No hay nada más para hablar sobre eso, pero a mí me queda picando, me parece algo interesante. Ahí viene alguien más pendejo que yo y profundiza, ¿no? Y me abre la cabeza a mí, pero no lo escuché. No lo escuché. La mejor, todo bien. Déjame cerrar con esta última pregunta y después después de esta pregunta, cerrame con el mensaje que quieras dar o con las prioridades o la invitación que quieras tirar y después, bueno, las redes y todo el movimiento, como te encuentran, lo vamos a hacer al cierre. Pero esta última pregunta que tengo, no tenía nada planeado, pero al menos es lo que me ocurre ahora, esta es la última. Sobre los medios en Córdoba, sobre la pauta oficial, sobre si hay una conjunción entre los medios y la política, y en tal caso, si los medios se alejaron de Dios en el punto de vista de que, ¿qué estamos haciendo acá de vuelta? ¿Estamos buscando la verdad? ¿Estamos buscando contar las noticias para mantener a la ciudadanía informada? ¿O estamos queriendo pintarte una realidad en pos de hacerle bien o de que el que nos paga esté contento? Entonces, si ya están capturados los medios, ahí ya tenemos un problema grande en la ciudad. Contame tu observación y tu pensamiento. ¿Por qué la gente te ve a vos? Yo tengo una opinión formada de por qué. A vos y a un montón de pibes que se dedican a traer una cámara a comunicar. Cuando el mensaje es genuino, cuando el que se sienta acá o el que se sienta acá es genuino y traspasa esa pantallita, hoy me parece que la gente ya compró, también post era Milei, y eso me parece que perfora de una manera distinta a los medios tradicionales. No digo que no valgan. En la gestión pública, para mí, si vos me decís lo poco que gastaría en pauta oficial, sería para fomentar, concientizar o impulsar cualquier obra de las que te dije anteriormente que son el tronco común de una gestión. ¿Me explico? La utilizaría para eso. Y el ejemplo más grande que hay de esto es en las elecciones intermedias, en la coalición que más gastó en Córdoba, que son gastadores seriales vinculados a lo digital y en pauta publicitaria, es la de Hacemos Unión por Córdoba, o Provincias Unidas fue, que es la que estaba Yarlora y Schiaretti. Y se comieron el carro de su vida, comieron un cachetazo electoral. ¿Qué te indica eso? ¿Que la gente es permeable o no? Ya no. En alguna época, cuando estaban solo los medios tradicionales y las redes no habían hecho su trabajo, vos no podías expresarte de manera libre, ¿me entendés? Voy a un medio tradicional, de repente dice algo de gobierno, pero alguien va en esa esquina y ve que el bache que te dijeron que estaba tapado no está, lo filmas
lo subí en tus redes y te aseguro que si es genuino, muchos lo toman y empieza a llegar a lugares que son inimaginables. Yo hay veces que no lo puedo creer. Yo ahora estoy con el tema de que somos la ciudad más cara del mundo, la provincia más cara del mundo, y voy al lugar y me dice, Juan, tenés razón, mira mi boleta, y yo no sé por dónde le llegó. Video con más de 1 millón de vistas que me encanta que tengan que ver con un tema sensible en la ciudad y en la provincia. Entonces, en definitiva, el sistema de medios quedó roto, como quedó roto el sistema de partidos, ¿ah? Porque la gente ya está viva y en definitiva, para mí, compra en términos de creer lo genuino, lo que tiene que ver con ese para qué que te hablé antes, con lo que tiene que ver con su tiempo, con el valor del tiempo que también te hablé antes y con su día a día. No basta que una pauta oficial te diga que hicieron un paso a nivel, no sé, en algún punto de la ciudad, si cuando vos salís de tu casa te arrebatan, te sacan el celo o el bondi no pasa horario o metiste el pie en un bache. No alcanza, porque la realidad tapa a ese relato que te quieren vender. Por ahí a un sector todavía sí, pero yo creo que no convences con eso y no ayudes. Guita tirada a la basura, absolutamente. Se utilizaría para concientizar, por ejemplo, en el tema del medio ambiente que hablamos hoy. Es machacar, machacar, machacar y empezar a hablar de la ciudad que vos querés tener o de la provincia que vos querés tener. Así que eso pienso, para mí se rompió el sistema de medios también con la irrupción de Milei. No estoy de acuerdo con el maltrato, no estoy de acuerdo con que todos son una lacra, pero en definitiva la parcialidad existe en los clubes, en la política y también en el periodismo. Te quiero hacer una última pregunta, en caso de que tengas más o menos el dato, porque hablé hace poco, me mencionaste esta charla que tuve con Martín Jones, sí, que es un activista del medio ambiente, está seleccionado por la UNESCO, tengo entendido, como uno de los 17 jóvenes propulsores de los objetivos de medio ambiente. Él está enfocado sobre todo al agua. Objetivo lo que dice, sí, y que no solo en contra del gobierno, si ese macho, esto también es responsabilidad nuestra. Te quiero preguntar sobre el porcentaje de plata que se va del presupuesto en basura. Él me dijo alrededor del 20% y yo le pregunté, no lo chequeé la verdad para ser sincero, pero te quiero preguntar si tenés data sobre esto. Me dijo el 20% de todo el presupuesto se va en gestión de residuos. ¿Tenés idea si es así de astronómico? Sí, puede ser un poco más, porque mira, yo creo que del presupuesto municipal el 55, dicen que es menos ahora, pero no creo que sea menos del 55% en personal. O sea que es bastante lógico que hoy la recolección de residuos, que es otro gran debate que hay que dar, porque el cordobés se acostumbró que te recojan la basura todos los días por tu casa, cuando en el mundo eso dejó de existir porque hay educación vinculada o sea, me vi por la rama, pero Córdoba recicla creo que no más entre el 2 y el 5%, ¿está? ¿En qué invertiría la pauta? En hacer educación permanente, cómo vos reciclas. Hasta era medio naif hoy en muchas. Yo separo mi residuo, no, macho, si después va todo en la misma bolsa, pasa. No tenés hoy te dicen que sí, pero no tenés un camión que te recolecte diferenciado. Y si pasa una vez a la semana, es imposible. Invertiría horas en poder hacer docencia de manera masiva con la universidad para que Córdoba empiece a ser una ciudad que recicla su residuo. Lo segundo, tenemos más de 140 microbasurales generados por la desidia del propio cordobés, del propio cordobés. Y lo tercero, en algún momento habrá que dar el debate, porque parte del 25% que se debe llevar el costo de la basura tiene que ver con que hoy las empresas de la basura, que están cooptadas por los gremios más jodidos que ha tenido esta ciudad y que la han condicionado durante años, hacen que el camión de la basura pase todos los días por tu casa. Si vos tuvieras cultura y tuvieras educación, tranquilamente podrías bajar ese presupuesto, que va a ser una de mis propuestas, va a estar vinculada a eso. Podría bajar ese presupuesto en un 10, 12, 15%, haciendo que el sistema de recolección, te diría que sea un día sí, 2 no. Un día sí, 2 no. Y vos me decís, ¿qué hago con la basura? Primero, empezar a generar menos basura. Segundo, reciclar. Y tercero, trabajar sobre la cultura del cordobés en cómo se vincula con la basura que él mismo produce. Creo que ahí está el gran debate. Ha sido fascinante. Bueno, tenerte acá, Gracias. de vuelta, tirarte flores en términos de elocuencia, tu oratoria es impresionante. En mi poca percepción, y como te digo, nos conocemos de las últimas 2 horas, creo que tenés la intención de hacer bien. Quizá me estoy comiendo el buzón, espero que no, pero te deseo lo mejor y espero que... contacto por lo menos para decirme
Juan, me mentiste, esto que dijiste y lo ibas a hacer, no. Pero bueno, por ahí te confundís haciendo también, que es otro el desafío que tiene la actividad pública, ¿no? Es así. Pero créeme que me he ocupado de estudiar y siempre se evoluciona en eso. Y en silencio he estudiado mucho de los temas, por lo menos tengo una orientación muy clara de qué haría con los 4 temas gruesos. Distinto es que yo venga, sí, acá en Córdoba meto, corto esto, no, tengo claro dónde hay que atacarlo. Para eso hay un proceso, no se hace todo un día para el otro, no hay que mentirle a la gente. Todos son procesos. Por eso, bueno, hay que estudiar, hay que estar preparado y dedicarle tiempo, y estoy dispuesto a dedicarle 24/7, como dicen los chicos, a esta actividad. Y bueno, tal vez ser el que deje un mojoncito para que venga otro después y pueda progresar. Me gusta, amo Córdoba, amo la ciudad, me gusta vivirla, la vivo, me gusta ir a sus barcitos, me gusta ir a los barrios, me gusta fomentar los emprendimientos, tengo amigos que están dedicados a eso, que les vaya bien. Y bueno, creo que Córdoba tiene que elevarse y ser la segunda ciudad más importante de la Argentina, no solo en habitantes, sino también en todos sus servicios y en la calidad de vida. Voy a trabajar como intendente en que, como te dije, el bien más preciado que tiene el ser humano, que es el tiempo, sea casi una política de Estado. Todo lo que se haga que tenga que ver con hacerle más fácil la vida a la gente y saber el para qué. Súper bien. Agradecerte el que hayas venido, el tiempo y también las ganas. Se nota que tenés mucho entusiasmo. Te deseo lo mejor en todo lo que se viene. Antes de dejarte ir, me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, presumo que sí. Promocionar algo, el mensaje que quieras dar, dónde te encuentran en redes sociales, dónde encuentran el nombre, las redes del partido. Todo lo que quieras dar, este es el momento. Nada, sigan viniendo a espacios como estos, exprésense, hablen, respeten al otro, nos respetemos. Dejemos de pensar que mientras peor, mejor. Vean a la política como una linda herramienta que no tenga que ver con el sueldo público, sino con el poder hacer, con el tener una herramienta de decisión que hace que llegues, es la única herramienta de decisión, la política, que cuando vos tenés posibilidad de tomar esa decisión llegues a tantas personas a la vez. ¿Me explico? De una sola, de un solo tirón. Involúcrense, participen. Las estructuras partidarias implosionaron, las hizo implosionar a la gente que no se come ningún buzón. Cuestionen a la política, pero cuestionenla también con una idea. No se queden, no nos quedemos solo en la crítica. Trabajemos para que los políticos, dejen de mirarse el pupo, para que la soberbia no le haga tomar malas decisiones, para que esta ciudad pueda vivir en comunidad. Yo creo que Córdoba, siempre digo lo mismo, llegó el momento que Córdoba tenga un proyecto a largo plazo, 20, 30, 40, 50, 100 años, y eso no depende solo de quien la gobierna, depende de la responsabilidad de quienes la viven y de quienes convivimos en esta ciudad. Y me encantaría hacer un engranaje para ese aporte y aprendí a tener la cabeza muy abierta. Hoy los escucho a todos y fomento que nos podamos nutrir, sobre todo el que no piensa como uno. Así que te felicito, te agradezco. Y ya sabes, quedamos en contacto y siempre lo que pueda ser útil para cualquier tarea que se da. Sé que hay mucho prejuicio con la política y yo trato de sacarlo de esta forma. Somos seres humanos que vivimos, que sufrimos, pero que por sobre todas las cosas a veces tenemos la convicción, y la convicción indica tener la voluntad y no tener temor de dar algunas discusiones y de tomar decisiones sabiendo que eso a veces te puede traer alguna dificultad. Ha sido fascinante, de verdad. Juan, muchas gracias por tu tiempo, gracias por la confianza, también por la exposición y por la voluntad de venir, de que no nos conocemos y quizás te podría haber traído a Pisa. 2 minutos te dije, me acomodo. Súper bien. ¿Viste eso que te con esto también? Que te dice, no, disculpa, no te respondí. Siempre le digo a mi hijo, mira, en preguntarle, todos los días, levantate un día a un amigo y pregúntale cómo está, cómo se levantó. Che, Juanchi, Fede, ¿cómo andás? ¿Cómo arrancaste el día? No lo llames solo para un quilombo o no lo llames solo para pedir algo. Es que a veces dice un fulano, no, yo estoy hasta las manos, pero loco, yo con el laburo estoy. Le digo a mi hijo, mira, Fede querido, ¿cómo andás? ¿Cómo arrancaste el día? 1, 2, 3. Levantar tu plato de la mesa, le digo. ¿Cuánto demora? 20 segundos. Es el tiempo, es la voluntad de querer hacerlo, ¿me entendés? Entonces mi voluntad estaba en acompañarte hoy. Y si postergo una tarea, no se muere nadie. La hace mañana, la hace el lunes, ¿me entendés? Ahí está la soberbia del ser humano que se cree el centro del mundo de todo. Entonces,
valorarnos el tiempo, ¿me entendés? Y me parece que todo se resume y todo llega al mismo lugar. Juan, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por haber comido esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias, que termine lindo el día.